Bueno, vamos a hablar de otras cefaleas, un poco menos comunes, pero que igual es importante conocer. La arteritis atemporal, ¿por qué es importante? Se da más en pacientes de 50 años, es unilateral, pulsátil, pudiera ser incluso confundido con una migraña, ¿cierto? Por este carácter pulsátil. Presenta claudicación mandibular, ¿ya? Y se puede asociar a compromiso del estado general, a polimialgia reumática, a síntomas B. Bueno, ¿por qué es importante? Porque si no se trata, si no se detecta a tiempo, podría tener una complicación como una ceguera por neuropatía óptica isquémica. Por lo tanto, es importante de pesquisar y el examen que más nos ayuda en esto es la VHS. Si la VHS está muy elevada, es un predictor y al revés, si yo lo estoy sospechando por alguna característica del paciente y la VHS está normal, la verdad es que sería muy difícil que sea el diagnóstico. Hay que hacer una biopsia finalmente para tener el diagnóstico, pero ahora último han habido algunos avances con imágenes, por ejemplo, resonancia de la zona o una ecografía también de partes blandas que se puede ver el signo del halo alrededor de la arteria inflamada y el tratamiento son corticoides. No se tiene muy claro cuánto tiempo tratar al paciente con corticoides, algunos dicen 6 meses, otros un año, dependiendo igual si hay alguna otra patología de base, etcétera. Pero el tratamiento inicial siempre va a ser corticoide y como les digo, siempre se pregunta este tipo de cefalea por la gravedad que pudiera tener la ceguera, como les comenté anteriormente, y que tiene un tratamiento relativamente de fácil acceso. La neuralgia del trigémino es otro tipo de dolor que no se ve, no es tan frecuente, pero algo que se ve. Generalmente debe derivarse al especialista para tener un manejo adecuado y posiblemente una imagen, como lo vamos a discutir después. El tipo de dolor es breve, paroxístico, como una corriente o quemadura, dicen los pacientes, de gran intensidad y que después tiene un periodo sin dolor. No es que el paciente esté todo el día con dolor, pero sí efectivamente puede tener muchas crisis. Generalmente se afecta la segunda o tercera rama, respeta la línea media, bastante estereotipado, y se puede desencadenar por algunas acciones que son, entre comillas, no dolorosas, por ejemplo, al pasar a llevarse al afeitarse o al maquillarse. Generalmente el examen neurológico es normal, salvo que la causa de la neuralgia sea, por ejemplo, una MAP o una neurisma que pudiera dar algún síntoma de tronco. ¿Ya? Pero hay un buen porcentaje de pacientes que la neuralgia es idiopática, no hay una masa que esté provocando el problema, ¿cierto? Y ahí el examen neurológico va a estar bien. ¿Cuál es el tratamiento que más se utiliza, que tiene más efectividad, que se ocupó por años? La carbamazepina. ¿Cuál es el problema de la carbamazepina? Tiene muchos efectos secundarios. Para llegar a dosis útiles clínicas hay que pasar 2 semanas, 3 semanas para evitar eso. Y por lo tanto se ocupó, por ejemplo, ahora se ocupa la pregabalina, que tiene a lo mejor una efectividad no tan buena, pero el efecto es más rápido. Lo otro que se puede hacer cuando hay crisis importante y hacer como un puente para llegar a la dosis útil de la carbamazepina podría ser cargar al paciente con fenitoína, que se puede hacer una carga endovenosa, pero obviamente eso también tiene su efecto secundario. Desgraciadamente está un 50%, 60% dependiendo de las series que no responde al tratamiento médico y se puede hacer microcirugía, hacer pequeñas descompresiones del nervio o, obviamente, si hay alguna causa subyacente, una neurisma, una MAV, bueno, obviamente solucionar ese problema. ¿Cuándo pedir imágenes? Esta es una buena pregunta. En general, lo clásico es decir de que si el paciente es refractario al tratamiento médico, que podrían ser 3, 4 meses de tratamiento, o tiene muchos efectos secundarios del tratamiento y me gustaría buscar alguna causa estructural que solucionar, o si yo al examen físico veo que hay alguna focalidad, alguna alteración, bueno, ahí pedir imágenes. Hoy en día la tendencia es a todos los pacientes pedirle imágenes, porque se ha visto que pequeñas lesiones vasculares principalmente pueden no dar tanta clínica neurológica y sí se van a encontrar con las imágenes. ¿Y cuál es la imagen que se pide? Más que el escáner de cerebro, que no tiene buena visión de la fosa posterior, la resonancia. ¿Ya? Ahora, si yo no tengo opción de hacer una resonancia, se podría hacer un TAC con angioTAC.
pero idealmente, y lo que se hace hoy en día, paciente adulto con neuralgia del trigémino, en general se les pide una imagen, una resonancia. Con mayor razón, por supuesto, si es que tengo una focalidad o si es que el paciente no responde bien al tratamiento que estoy indicando. Otro tipo de cefalea que se llama cefalea en racimo, porque se dan como varias crisis juntas, ¿cierto? Es la cefalea de Cluster o de Horton. Tiene la particularidad de que se da más en hombres que en mujeres, es muy doloroso, se habla que es como la litiasis renal de la cefalea, el paciente generalmente tiene crisis nocturna asociada al alcohol, o sea, al uso de alcohol, no necesariamente abuso de alcohol, y aparte del dolor, que puede ser periocular generalmente, hay tosis, epífora y puede dar síndrome de un Horner asociado. Y es muy impactante ver porque el paciente realmente le duele mucho y se pasea de allá para acá, camina constantemente. Por eso se habla como de la litiasis renal de la cefalea. Bueno, la duración es de 30 minutos hasta 180 minutos, son crisis largas, pueden ser hasta 6 crisis al día y la verdad es que puede ser bastante discapacitante. Aquí está la típica imagen, ¿cierto? Que el paciente puede tener un síndrome de Horner, una tosis, epífora. El tratamiento en agudo, lo que más se ocupa y está más a mano en los servicios de urgencia es colocar oxígeno, una mascarilla de recirculación con oxígeno al 100% y la verdad que es bien efectivo. Tan así de que si uno sospecha una cefalea por clúster, le coloca oxígeno y no hay ninguna respuesta, bueno, es para dudar del diagnóstico. ¿Ya? El resto de los medicamentos, la verdad que no se ha visto que haya funcionado mucho. Algunos antiinflamatorios se ocupan, triptanes, pero generalmente los triptanes la mayoría de los centros públicos no hay disponible o si hay disponibles son orales y el paciente puede que no los tolere bien. Así que la verdad que el oxígeno es una ayuda muy importante. Y como tratamiento preventivo a largo plazo se puede ocupar verapamilo, obviamente si es que no hay alguna contraindicación cardiológica, ¿cierto? Y si no, la segunda opción sería ocupar litio. Y ahí con eso andan relativamente bien. Acá hay una tabla donde se ve que hay algunas similitudes con el síndrome de Sund, que también es una neuralgia que da crisis de rinorrea, síntoma autonómico, pero la diferencia básica es con los años, generalmente el clúster en paciente más joven, el SUNT en paciente mayor, y las crisis, que en el SUNT son crisis mucho más cortas, pero también pueden ser muchas más al día, pueden ser, qué sé yo, 80 crisis al día, etc. Otro tipo de cefalea que es poco común es la hemicrania. Se da más en mujeres que en hombres, hasta 40 crisis al día. Efectivamente respeta la hemicara. También puede tener síntoma autonómico y aquí la forma, de nuevo, como prueba terapéutica para detectar si es o no este tipo de cefalea, es que responde muy bien a la indometacina. Es muy específico su respuesta a la indometacina. Aquí están los criterios, ¿cierto? Como les digo, también tiene hiperemia conjuntival, lagrimeo, congestión, respeta la hemicara, pero le insisto que esto de que respondan a la indometacina es muy específico. Bueno, y hay otros tipos de cefalea y, qué sé yo, de neuralgia occipitales, de glosofaringio. Como les comentaba hace un rato, hay un tipo de neuralgia que es el SUNT, que la diferencia con el clúster, ¿cierto? Es que las crisis son mucho más breves, pero pueden ser muchas más al día. Y también es bastante discapacitante y desgraciadamente no responde al oxígeno, tampoco responde a la indometacina. Hay alguna evidencia que un antiepiléptico, la lamotrigina, pudiera ser una buena solución, pero es de difícil manejo. Bueno, y hay otros tipos de cefalea, hay algunas cefaleas asociadas a la actividad sexual, asociadas a la tos, al ejercicio. Hay un tipo de cefalea que se llama hípnica que despierta durante la noche, especialmente pacientes sobre 50 años y que como eso es un signo de alarma también puede ser bastante preocupante para el paciente, pero por suerte, bueno, se hacen los estudios, sale todo normal, esa es la cefalea hípnica. Y por supuesto no olvidar dentro de las otras cosas que pueden provocar cefalea, la sinusitis, el herpes zóster, alteraciones dentales, otitis, etc. Los últimos años ha tenido bastante importancia, especialmente en relación con la cefalea por tensional, la disfunción temporomandibular y el bruxismo.
Así que uno también debería preguntar en ese sentido y si uno tiene alguna duda, enviar al paciente al dentista para que le haga algún tipo de tratamiento, porque puede que ahí esté la solución al problema. Muchas gracias.